Hola a todos, soy Jesús Núñez y como parte de la materia de bioadaptación de la maestría en Ciencias del Deporte, les presento el tema efectos del ejercicio agudo y crónico en el proteoma del músculo esquelético. Comienzo con un glosario en cuanto a la terminología que me di a la tarea de agregar a mi vocabulario, puesto que hubo ciertos términos que me resultaron nuevos y que a lo largo del artículo se repiten constantemente y que pues bueno, los presento aquí a ustedes para que podamos entenderlos con, eh, con mejor conocimiento y que a lo largo de la charla pues podamos saber a qué se refiere cada uno. El término proteoma, secretoma, metaboloma y mioquinas se refieren cada uno respectivamente al conjunto de proteínas o de sustancias secretadas o expresadas o modificadas por una célula o por un tejido en particular. Pues bueno, sin mayor preámbulo, comienzo con lo que al estudio se refiere y antes que nada necesito hacer una precisión importante. Cada que me refiera a músculo a lo largo de la presentación, hago la aclaración de que me refiero a músculo esquelético. Entiendo que hay músculo liso, entiendo que hay músculo cardíaco, sin embargo, no es motivo de esta presentación. Entendiendo como tal que el músculo es un tejido complejo que contiene varios elementos como fibras musculares, además de tejido adiposo, conectivo y vasos sanguíneos. Algo importante y algo característico y cuyo tema es central en este artículo es la cuestión de la plasticidad o esta capacidad de remodelación que tiene el músculo y que mucho se ha investigado este tema por el efecto que tiene tanto en el rendimiento deportivo como en el campo de la salud. Por su parte, la proteómica o los avances en proteómica permiten conocer qué hay detrás de esta remodelación, es decir, específicamente los mecanismos que intervienen a nivel celular para generar esas adaptaciones musculares ante la actividad física. Es por ello que, pues bueno, el artículo como tal presenta diversos estudios que se han realizado muy recientes en todo este contexto. Pues bueno, para introducirnos un tanto al tema, como bien sabemos, hay diferentes tipos de fibras que se clasifican según el predominio de sus polimorfismos de la cadena de miosina. Las fibras tipo 1, o que conocemos como fibras rojas, que son fibras lentas y meramente oxidativas. Las fibras tipo 2, o fibras blancas, que son fibras rápidas, un tanto más glucolíticas. Y por su parte, el artículo también hace referencia a las fibras 2DX, que son meramente glucolíticas y rápidas, y a las fibras 2B, las cuales también, al igual que las 2DX, tienen un perfil glucolítico y una contracción todavía más rápida que las fibras 2DX. Entonces, partiendo de esto, entendemos que aunque, pues bueno, el perfil o el tipo de fibra está establecido genéticamente desde la fase de desarrollo, esta plasticidad o esta remodelación muscular que ya platicábamos hace que en etapas posteriores el tejido muscular se vuelva muy heterogéneo. Y esto justamente es lo que da la capacidad a la fibra muscular de remodelarse mediante estímulos fisiológicos. Entiéndase por estímulos fisiológicos, en este caso, pues el tema del ejercicio. Algo importante, cabe mencionar, es que se ha demostrado que el músculo secreta varias moléculas, en este caso, en su mayoría proteínas, estudiadas por la proteómica, al espacio extracelular como medio de señalización o como medio de comunicación, entre las cuales encontramos mioquinas, factores de crecimiento, metabolitos, lo cual, pues bueno, en gran medida favorece
su estudio al área de la salud, pues como lo veremos más adelante, un ejemplo, la resistencia a la insulina. ¿Por qué se favorece, por qué se mejora con el ejercicio? Pues justamente por la secreción de estas sustancias al tejido, al espacio, perdón, extracelular. Y todo esto es parte o tema de estudio del secretoma, que se encarga de estudiar, o de la secretómica, que se encarga de estudiar todas estas sustancias que son vertidas. Y cuando se trata específicamente de proteínas, pues corresponde al tema del proteoma. Entonces, justamente el que el músculo secrete o no, o carbonile o no determinadas proteínas, va a ir muy de la mano con esta adaptación que estamos tratando de descifrar. Ok. La adaptación muscular en respuesta al ejercicio va a depender de muchos factores. Entre ellos, el tipo de ejercicio, la intensidad del ejercicio y la duración del mismo. Entonces, tendríamos que mencionar principalmente, o regresándonos a este tema de plasticidad, que esta plasticidad o esta adaptación que tiene el músculo va a ser en respuesta a un estímulo fisiológico, como en este caso es el ejercicio. Finalmente, además de esta plasticidad o de estas adaptaciones que lleva a cabo el músculo, podemos mencionar las que aparecen en la diapositiva. En cuanto al tema de mitocondrias, hay un aumento en el tamaño de las mismas, ocasionado por el ejercicio. En cuanto al metabolismo del proteoma, hay una secreción de proteínas diferenciada porque el estrés metabólico al que se somete el músculo va a generar la carbonilación de proteínas y con ello una serie de nuevos biomarcadores. Otra adaptación es el tema de la capilarización mejorada, lo cual al haber mayor demanda de oxígeno, pues va a generarse una capilarización nueva para favorecer la irrigación, la distribución de nutrimentos y por tanto de oxígeno. Entonces, como podemos ver todas estas modificaciones, todos estos cambios que se dan a nivel muscular a causa del ejercicio, van encaminados a la mejora de la capacidad aeróbica del cuerpo. Por lo tanto, el tema del oxígeno va a ser sumamente importante. Por otro lado, ya lo comentábamos de forma general, pueden existir, o mejor dicho, existen diferencias entre el entrenamiento de resistencia o en el entrenamiento de fuerza, porque si partimos del hecho de que en cada uno de ellos se utiliza un tipo de fibra diferente, pues obviamente las adaptaciones también se van a dar en diferente forma. Por su parte, el entrenamiento de resistencia, como ya lo mencionábamos, va a provocar una mejora en la capilarización o en el riego sanguíneo y de oxígeno, va a mejorar el metabolismo energético, la biogénesis mitocondrial y el tamaño de las mismas, y la modificación o la bioadaptación que tendríamos en este caso como efecto del entrenamiento de resistencia a nivel muscular es que va a transformar la fibra rápida a una fibra lenta. Por su parte, el entrenamiento de fuerza va a conducir a la biosíntesis de proteínas contráctiles y estructurales, va a provocar la hipertrofia, que esto es también una adaptación que tiene el músculo ante el estímulo del entrenamiento de fuerza, y pues obviamente se va a generar esa capacidad de vencer una resistencia que en este caso conocemos como fuerza. Entonces, ambos tipos de entrenamiento ejercen modificaciones estructurales en el músculo, sin embargo podemos marcar una diferenciación dependiendo el estímulo que se provoque. Ok, hablando específicamente del tema de la hipertrofia,
Pues una de las características más impresionantes de la plasticidad muscular en el entrenamiento de fuerza, pues es justamente la hipertrofia. Sin embargo, en la diapositiva anterior mencionábamos que dependiendo el tipo de estímulo era el tipo de resultado, lo cual en el artículo se menciona que aún no se investiga desde la perspectiva de la proteómica la interferencia que podría haber en deportistas que a la par llevan un entrenamiento de fuerza y un entrenamiento aeróbico, es decir, un entrenamiento concurrente. Entonces, esta interferencia del ejercicio aeróbico con la hipertrofia inducida por la fuerza, pues desde el punto de vista de la proteómica aún no se estudia el mecanismo como tal. Lo que sí es que el aumento de la sección transversal del músculo, pues es resultado de la síntesis de proteínas y esto sí es competencia directamente de la proteómica. A continuación, voy a presentar algunos estudios de adaptación del proteoma ante diferentes estímulos. Eh, lo primero que tendríamos que definir es la duración del ejercicio, o sea, si es ejercicio de tipo agudo o es todo un programa de ejercicios, algo ya más a largo plazo. Por, por ejercicio agudo o por una sola sesión de ejercicio, en una sola sesión extenuante, de hecho, tanto en sujetos o en animales no entrenados, se puede generar daño muscular. A nivel del proteoma, se investiga un poco más la modificación o la secreción de proteínas o de sustancias en el ejercicio a largo plazo. Esto de periodos cortos o sesiones únicas aún no está muy estudiado. Lo que sí es qué ocurre y cómo se va adaptando nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre con una sesión aguda de ejercicio? Pues obviamente va a aumentar el consumo de oxígeno y se van a producir especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, las llamadas ROS o RONS en este sentido, que son un marcador o una evidencia de que existe daño muscular y fatiga. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, ¿cómo se adapta nuestro organismo? Llevando a cabo la carbonilación de proteínas, la cual ocurre por justamente el contacto con estas especies reactivas de oxígeno e induce alteraciones en la proteína. Entonces, se da el estímulo en una persona no entrenada, se producen estas sustancias reactivas de oxígeno, al oxígeno, al nitrógeno, y esto como tal modifica o induce alteraciones en la proteína y nos sirve para evidenciar el daño muscular. Esto pudo evidenciarse en este estudio de 2015 llevado a cabo por Shield y colaboradores, quienes evaluaron el efecto de un ciclo agudo de ciclismo de resistencia en el músculo vasto lateral en individuos entrenados y no entrenados. Lo que ellos encontraron fue que varias de las proteínas alteradas, porque hubo alteración de las proteínas con una sola sesión de ciclismo, estaban relacionadas con el sustrato oxidativo. Entonces, ello quiere dar a entender o nos deja ver que la respuesta del músculo esquelético es una respuesta explosiva o una respuesta rápida al estrés muscular, que tiene mucho que ver con el recambio proteico y la respuesta óxido-reducción. Entonces, otro factor que se agrega y que de hecho lo vemos a continuación,
es el tema de la modulación. Ahora, ¿cómo poder modular la intensidad del ejercicio para tener un efecto positivo y no un efecto negativo? La clave aquí está en la regulación de enzimas metabólicas. Como bien lo comentábamos, el entrenamiento físico conduce a la carbonilación de proteínas y como tal esto ya es una evidencia de, de daño muscular. Entonces, aquí la cuestión es cómo saber o cómo hacer para que las alteraciones del proteoma provoquen una mejora en la capacidad aeróbica. Esto se estudió con individuos con diabetes, como ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, algo que es importante mencionar es que, dado que, o por qué se produce este daño en primera instancia y por qué, como lo comentaba anteriormente, tiene mucho que ver con el potencial oxidorreducción y con el, pues de alguna manera, con el sustrato o con el oxígeno, por que todo esto es, pues digamos, área de competencia de la mitocondria. Y aquí sí nos enfrentamos a una cuestión importante, y es que la remodelación proteómica mitocondrial sí es dependiente del tiempo y no vamos a ver resultados con una sola sesión de ejercicio. Se requieren de 7 a 14 días de entrenamiento para que la mitocondria sea capaz de generar esa adaptación en tamaño para responder a esa demanda del ejercicio. Entonces, es por ello que comentaba hace un momento que no existen muchos estudios que demuestren la capacidad, o mejor dicho, que demuestren desde la perspectiva proteómica los marcadores de forma aguda. Más bien, dado que se requiere esta ventana de tiempo para observar modificaciones o adaptaciones, hay más estudios con ejercicio a largo plazo. ¿Cómo se modula el proteoma o cómo responde o qué cambios ocurren ante el ejercicio aeróbico a lo largo del tiempo? Se ha demostrado que ejercicios repetidos de contracción muscular provocan un aumento tanto en la expresión como en la translocación del GLUT4. Recordemos que el GLUT4 es ese receptor a nivel de membrana que al ser estimulado por la insulina permite la entrada de la glucosa a la célula. Esto se estudió en una población de tanto de individuos como de animales con diabetes tipo 2 y se demostró que mejoraban sus niveles de glucosa. ¿Y por qué? Porque, como ya lo sabemos, el ejercicio es un medio adecuado para la reducción de glucosa, pues justamente la respuesta está aquí a nivel proteómico, porque a nivel muscular se producen modificaciones en las proteínas que permiten la sensibilización, la expresión y la translocación del GLUT4 sin necesidad de insulina, que es lo que ocurre en las personas con diabetes. Entonces, ¿por qué pueden regular sus niveles de glucosa? Porque el ejercicio provoca que los GLUT4 permitan el acceso de glucosa que está fuera de la célula hacia el interior sin la necesidad de insulina. Entonces, todo esto en el estudio se realizó por 6 semanas, con sesiones de 60 minutos, 5 días a la semana, al 75% de la VO2 de la VO2 max, perdón, y los cambios que se observaron fue reducción en el peso corporal, obviamente en la glucosa, pero también en el colesterol total y en los triglicéridos. Hablando ya un poco más a largo plazo, algo que también podría llamar nuestra atención es el tema del sobreentrenamiento. Por sobreentrenamiento entiéndase la intensificación continua del entrenamiento con periodos regenerativos insuficientes, o sea, cuando hay mucha carga de entrenamiento y poco tiempo para reponerse. También ahí va a haber una modificación a nivel del proteoma
y esto se estudió en un grupo de ratas en tapiz rodante, en el gastrocnemio, y se observaron diferentes adaptaciones. En el gastrocnemio rojo, bueno, se tomaron muestras. ¿Qué pasó? Mejoraron las proteínas relacionadas con el metabolismo lipídico. Recordemos que las fibras rojas son un tanto, bueno, son lentas y son oxidativas. Y pues las mejorías que se observaron, pues o las adaptaciones que se observaron van un tanto más encausadas a lo que observamos en el entrenamiento de resistencia. Por su parte, en el gastrocnemio blanco hubo una regulación de las proteínas asociadas con la glucólisis, que de hecho, digo, esto no es novedad, las fibras blancas son un tanto más glucolíticas, entonces no hay, a nivel proteómico no existe, las fibras se siguen comportando de la misma manera a nivel proteómico, bajo efecto del sobreentrenamiento. Ok. Ahora, llevando todo esto al plano de una disciplina en particular, como son los corredores, tengamos en cuenta para esto que hay corredores de alta y baja capacidad, o bien corredores de velocidad y corredores de resistencia. ¿Qué pasa? Estas modulaciones en el proteoma es difícil saber si son a causa de la última sesión de entrenamiento o de todo el programa de entrenamiento en general. Lo que menciona el artículo es que dependiendo el tipo de fibra que se esté estimulando o que se esté promoviendo su plasticidad o promoviendo su modificación, ello hace ahora propenso al corredor a un nuevo perfil de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Lo que se ha observado en corredores de baja capacidad es que por el tipo de fibras musculares que están remodelando o que están estimulando, ahora se vuelven un tanto más propensos a temas de resistencia a la insulina, hipertensión y dislipidemia. Ojo, lo que se mencionó anteriormente era en individuos con diabetes, mejora la captación de glucosa por la célula. Hablando de individuos sanos, hablando de deportistas, esta plasticidad, esta modificación en la señalización proteínica podría favorecer la correlación con resistencia a la insulina, con hipertensión y con dislipidemia en individuos sanos. Por su parte, los corredores de alta capacidad presentaron ahora una mayor capacidad oxidativa que a nivel científico se asocia con una mayor eficiencia mitocondrial. Entonces, pues bueno, también hay que estar conscientes de que el promover estas modificaciones musculares, pues también puede traer nuevas propensiones a ciertos tipos de enfermedades. Propiamente la línea que divide los beneficios a la salud y los riesgos a la salud en el deporte en ocasiones es muy delgada. Por su parte, Obermeyer en 2015 llevó a cabo un estudio de igual forma con corredores de alta y baja capacidad, pero para observar qué tan rápido o qué tan lento se consumían las reservas de glucógeno, que encontró en corredores de alta capacidad que el glucógeno se conservó durante los primeros 10 minutos y se redujo hasta los 45 minutos, puesto que son corredores un tanto más que utilizan otro tipo de fibras. Este tipo de corredores de alta capacidad tienen un tanto más de predilección o de facilidad para oxidar ácidos grasos y aminoácidos de cadena ramificada. Es por eso que el glucógeno se conservó los primeros 10 minutos, pero posteriormente, en la fase explosiva y posteriormente cuando ya esas reservas se están recuperando, es cuando se utilizan los depósitos de glucógeno. ¿Qué pasa con los corredores de baja capacidad? El glucógeno se redujo después de los 10 minutos, puesto que es la fuente principal de energía.
Y esto nos permite ver que existe un predominio ante la selección de sustrato y oxidación mediada por el ejercicio. Entonces, no siempre el músculo va a estar utilizando el mismo sustrato, va a depender en gran medida del tipo de fibra que se esté utilizando y de, obviamente, la intensidad a la que se esté trabajando. Eh, otra variedad de estímulo que podríamos citar como agente modificador del tejido muscular es el ejercicio de fuerza. Como bien ya lo hemos mencionado, el ejercicio de fuerza pues nos va a promover la hipertrofia o la ganancia de masa muscular, obviamente la ganancia de fuerza, que pues no están relacionados, o sea, no por tener mayor cantidad de masa muscular es directamente proporcional a la fuerza. Eh, Puede haber fuerza sin desarrollo de fuerza sin hipertrofia, o puede haber hipertrofia sin ganancia de fuerza. Sin embargo, el, el ejercicio de fuerza ha demostrado ser útil en tratamiento de enfermedades metabólicas por toda esta modificación a nivel proteómico que ofrece o esta nueva señalización que se establece a nivel muscular. Obviamente, como ya lo comentamos, la ganancia de masa muscular, de fuerza, propiedades contráctiles, todas estas mejoras metabólicas contribuyen desde la perspectiva de la salud a que esta señalización trabaje de forma positiva en la disminución de colesterol, de presión arterial, lipoproteínas en general. Pues finalmente, con lo que me quedo del estudio del artículo es que pues de verdad esto es un tema nuevo para mí. Sabía que pues el ejercicio contribuía de forma positiva al cuidado de la salud. Sin embargo, desconocía toda esta parte de señalización, toda esta parte de marcadores de daño o marcadores oxidativos que de alguna manera modifican el polimorfismo de la cadena muscular y pues favorecen esta remodelación o esta plasticidad. Sin embargo, pues bueno, este tema de la proteómica es casi nuevo en relación a que no hay aún muchos estudios que que lo detallen a fondo, pero creo que su participación más importante es el hasta ahora conocer que se producen sustancias que se vierten a nivel extracelular y que modifican la expresión de las proteínas circundantes, actuando como marcadores de comunicación. Obviamente el ejercicio o la actividad física va a ser el principal promotor de la liberación de estas sustancias o de la liberación de estas proteínas o de estos factores de crecimiento a la circulación, las cuales, pues bueno, van a depender, como ya lo revisamos, de el tiempo y de la intensidad del mismo, porque pues la fibra ahí sería diferente. Algo que también comenta el artículo como perspectiva es evaluar todo esto en condiciones de distrofia o de atrofia muscular, donde, pues bueno, sabemos que las condiciones del músculo son diferentes y pues hace falta revisar cómo ocurre esta señalización en un escenario como ese. Pues bueno, hasta aquí mi colaboración, mi correo, por si tienen algún comentario, y pues muchas gracias.